y se puede empezar a pulir, ¿no? Bien, entonces, bueno, ya veo que ya han entrado la mayoría. Para comentarles que el día de hoy nosotros vamos a empezar tenemos dos temas ahí, vamos a empezar dando para todos ustedes temas. El primer tema es con respecto a la investigación. Eso lo voy a presentar mi persona. Si en algún momento alguien de ustedes tiene alguna duda, solamente me la hace, por favor, me lo dice y escuchamos, ¿no?, la pregunta o el comentario. Bien. En este momento voy a compartir mi pantalla. Voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si es que están logrando ver mi pantalla. Sí, doctor. ¿Sí? ¿Sí logran ver? Sí, doctor. Bien. Bien, gracias. Bien, entonces vamos a ir empezando con este primer tema. El tema que les voy a presentar en este momento se denomina la investigación científica. Bien. Con respecto a la investigación científica, ¿por qué investigación científica, no? Porque la investigación que se realiza tiene que tener una metodología, tiene que saber a dónde apunta, tiene que tener mucha secuencia. Existen algunos protocolos de investigación, existen muchos trabajos que se han publicado, los cuales tienen una metodología. Entonces, de allí que es investigación científica, y en su momento tendríamos que nosotros seguir las pautas científicas para lograr una investigación. Por otro lado, ustedes ven en esta pantalla, hablamos también de ética de la investigación científica. Para que uno haga un trabajo de investigación, necesariamente tendría que, si es que va a hacer de repente un estudio en el cual va a presentar, o va, quién sabe, a dar un tratamiento, ¿no? Un fármaco a algunas personas, a los individuos, entonces tendríamos que pensar si es que este medicamento le puede hacer daño a las personas. Entonces, necesariamente entra a tallar la ética también cuando uno hace una investigación científica. Entonces, ¿cómo se define, no, una investigación científica? La investigación científica se concibe como un conjunto de procesos sistemáticos y empíricos que se aplican al estudio de un fenómeno. Es importante, ¿no? Un fenómeno, un evento, ¿no?, que está ocurriendo. Es dinámico, es cambiante y es evolutivo. Es evolutivo porque la investigación va cambiando en el tiempo, ¿no? Los primeros trabajos de investigación que se hacían tal vez no eran tan novedosos como los que se hacen en la actualidad, ¿no? Entonces, por eso es que cada vez ahora tenemos más antibióticos, más vacunas, más tratamientos. Entonces, todo eso ha ido cambiando en el tiempo. Observen cómo esta investigación se puede manifestar de tres formas: cuantitativa, cualitativa y mixta. En la parte de posgrado general nosotros tenemos la posibilidad de hacer investigación cuantitativa. También se puede hacer cualitativa, sin embargo, de preferencia en estudios cuantitativos. Y esta última implica combinar las dos primeras. Cada una es más importante, valiosa y respetable por igual, ¿no? Entonces, de acuerdo a la investigación que usted desea hacer, se puede ir avanzando, ¿no?, en el conocimiento científico. ¿Qué más nos dice Hernández Sampieri, no? Es un investigador que ha publicado mucho en investigación científica. Dice que la investigación es en esencia como cualquier tipo de investigación, solo que es más rigurosa la investigación científica, es más organizada, ¿no? Observen ustedes, para que uno pueda hacer una investigación
necesariamente científica tiene que ser más riguroso, más organizado, más detallado, ¿no? Y se lleva a cabo cuidadosamente. Como siempre, señala Kerlinger, es sistemática, empírica y crítica, ¿ya? Sistemática porque tenemos que hacer, ¿no?, digamos, una secuencialidad. Que sea empírica, denota que se recolectan, analizan datos. Cuando usted va a hacer su investigación, tiene que recolectar datos y luego hay que analizarlo, esos datos, para hacer una discusión y luego unas conclusiones. Y crítica quiere decir que se evalúa y mejora de manera constante. Observen ustedes, ¿no? De repente, cuando usted haga un proyecto, al inicio puede pensar de una forma, sin embargo, cuando va pasando las semanas, empieza a encontrar más información, puede ir cambiando, ¿no?, la forma como plantearlo, su investigación. Entonces, de allí que usted mismo puede ir haciendo críticas. Inclusive, los trabajos, cuando ya son publicados, muchas veces hemos conversado con algunos colegas que han publicado investigaciones y ellos comentan, ¿no? Dicen, la primera investigación que hice nos pareció que estaba completa, sin embargo, cuando lo he vuelto a revisar después de unos años, me doy cuenta que me faltaban algunas cosas. Entonces, crítica a un trabajo mismo que uno hace una persona. Este trabajo, de alguna forma, se puede ir mejorando en el tiempo y las siguientes veces uno está viendo dónde necesariamente podría estar, quién sabe, las falencias para ir mejorándolas. ¿Cuáles son los propósitos de la investigación? La investigación cumple dos propósitos fundamentales: producir conocimiento y teorías, llámese a la investigación básica, ¿no?, conocimiento en general, y sirve para resolver problemas, ¿no? Llamemos una investigación aplicada. Producir conocimiento y teorías, por ejemplo, la parte, ¿no?, de conocimientos generales, la fisiología, ¿no?, el campo de la medicina. Y para resolver problemas, cuando ya esto lo aplico yo a una investigación, por ejemplo, en la parte ontológica, ¿no?, que yo quiero evaluar, quién sabe si es que una gestante, de repente la gingivitis que se presenta a esta gestante, porque es recurrente, ¿no? Entonces, estoy aplicando ya la investigación básica a los individuos, a un grupo de personas. Entonces, ya estaríamos hablando de una investigación aplicada. Observen ustedes acá, hablamos de algunos enfoques de la investigación, decíamos al inicio, un enfoque cuantitativo, mixto y cualitativo. En general, lo que se trabaja más, si se trabajó en pregrado, era la parte cuantitativa, ¿no?, la investigación cuantitativa, el cual mide fenómenos, utiliza estadística. Recuerden que cuando usted iba a hacer su proyecto de investigación, su tesis en pregrado, ¿qué le decían? Vamos a buscar una muestra, tiene que saber cuántas personas necesita para su investigación. Luego, si en algún momento usó de repente una prueba de hipótesis, te preguntaban, el asesor estadista que te trabajaba con usted, cuántas personas van en su trabajo, es que necesitamos una prueba de hipótesis. Y por otro lado, en la parte del proceso, podría ser de repente secuencial, deductivo, ¿no?, probatorio, se analiza la realidad objetiva. Y de repente algunas bondades, ¿no?, de este trabajo de tipo cuantitativo: generalización de resultados. A veces cuando tenemos nosotros una muestra pequeña, a veces podemos traspolar a una población mucho más grande, ¿no?, si es que se puede de repente generalizar. Por otro lado, hablamos de control sobre fenómenos. Yo puedo predecir qué puede pasar, entonces puedo decir, esto va a ocurrir si es que A, entonces de repente se produce B. Puedo yo tal vez predecir algunos fenómenos. Podemos hacer precisiones, podemos hacer réplicas. Recuerden que una investigación, por ejemplo, de tipo experimental que se hace acá en el Perú, con los resultados, si el mismo estudio se vuelve a hacer en otro país, tendría que dar los mismos resultados, ¿no?, si es que se hace en las mismas condiciones. Entonces, eso hablamos de una réplica.
y la predicción de acuerdo a los resultados que tengamos, ¿no? Entonces, más o menos, eso es la parte del enfoque cuantitativo. Y por otro lado, el enfoque cualitativo, ya estamos nosotros hablando de algunas características un poco, digamos, distantes, diferentes, y acá exploramos los fenómenos en profundidad, se conduce en ambientes naturales, ¿no? Los significados traen de los datos y no se fundamenta en la estadística. ¿Por qué acá mayormente se van a evaluar a una cantidad a veces de personas? No se necesita una cantidad como una muestra, digamos, 60, 80 personas. Acá a veces se necesita evaluar a 2 o 3 personas. Necesitamos nosotros conversar con 2 o 3 personas, pero se va a hacer un estudio más a profundidad, ¿no? Se va a evaluar datos que requieren este tipo de investigación y el cual van a ayudar a una investigación de tipo cualitativo. De ahí que sus bondades, ¿no? Hablamos de profundidad de significados, riqueza interpretativa, ¿no? De acuerdo a la persona que está haciendo la investigación, cuánto tiene experiencia haciendo esa investigación y ver el fenómeno, ¿no? Cómo es que se va avanzando en el tiempo. Bien, por otro lado, hablamos de las fases de un proceso cuantitativo. Tenemos nosotros varias fases del proceso cuantitativo. Por ejemplo, vamos de la fase 1 hasta la fase 10. Observen ustedes, en la mano izquierda tenemos nosotros acá en la mano izquierda empezamos con la fase 1, la idea, ¿no? Vamos a concebir una idea de mi investigación. De repente yo soy, digamos, personal de odontología, o quién sabe, soy ingeniero de industrias alimentarias. Entonces me interesa, por ejemplo, ver cómo está el nivel de hemoglobina en los grupos etarios menores de repente 5 años, ¿no? En esta zona acá del Milagro. Entonces estoy pensando ya una idea de qué es lo que puedo ir haciendo, ¿no? Una investigación. Entonces luego empezaré planteando un problema. Una vez que planteo el problema, tengo que empezar a hacer una revisión de la literatura. Vamos a buscar información con respecto a ese tema. ¿Cuánto ya se ha investigado? Porque puede ser que el año pasado ya se ha hecho mi trabajo, yo estoy pensando. Entonces, tengo que investigar si ya se analizó, si ya se ha revisado ese tema. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros podemos hacer una revisión de la literatura y el famoso marco teórico, ¿no? Que vamos a buscar información. Esto vamos a trabajarlo la siguiente semana también con mi persona. Luego vemos la fase 4, visualización del alcance del estudio, hasta dónde yo quiero hacer mi investigación. Luego voy a plantear una hipótesis y definición de variables. Luego vamos a desarrollar un diseño de investigación, cómo lo voy a plantear esta investigación. Luego, definición y selección de una muestra, lo que decíamos, una cantidad. Podemos necesitar de repente solamente 40 personas, tal vez el estadística no, necesitamos 70 pacientes, etcétera, ¿no? Luego usted va a recolectar datos, luego analiza y elaboración del reporte de resultados. Entonces, esta parte final ya sería la conclusión de su investigación, pero luego que usted ha hecho una interpretación de sus resultados. Y esos resultados tienen que ser discutidos y luego hacer una conclusión de la mano, claro, con su asesor. Bien, entonces, algunas características que es importante mencionar. El investigador plantea un problema de estudio delimitado y concreto. Sus preguntas versan sobre cuestiones específicas, ¿no? Siempre es importante plantearse una pregunta en concreto. Por ejemplo, ¿cuál es el valor de hemoglobina en niños de 5 a 7 años en el distrito del Milagro, por ejemplo? ¿No? Es algo puntual, necesitamos. Yo no necesito saber cuánto está también el valor de glucosa,
cuál es el valor, quién sabe, de creatinina en estos niños. No, mi pregunta es solamente es buscar sobre la hemoglobina. Por otro lado, una vez planteado el problema de estudio, el investigador considera lo que se ha investigado anteriormente y construye un marco teórico, ¿no? Del cual deriva una o varias hipótesis y las somete a prueba mediante el empleo de diseño de investigación apropiados. Por ejemplo, quiero hacer un estudio de casos y controles, es un tipo de diseño. A hacer un estudio de cohortes es diferente, ¿no? Entonces necesito yo saber cómo voy a hacer mi investigación. Por otro lado, las hipótesis se generan antes de recolectar y analizar los resultados. Primero tengo que decir, teniendo la información previa, esto de acá podría ser que tenga el resultado A o el resultado B. Entonces son hipótesis que voy planteando. La recolección de los datos se fundamenta en la medición. Esta recolección se lleva a cabo al utilizar procedimientos estandarizados y aceptados por la comunidad científica. Y debido a que los datos son producto de mediciones, se representan mediante números y se deben analizar a través de métodos estadísticos. En este proceso se busca el máximo control para lograr que otras explicaciones sean distintas, ¿no? Las famosas hipótesis. Hablamos también de un análisis cuantitativo, se interpreta a la luz de las predicciones iniciales y de los estudios previos. Cuando uno ya tiene sus resultados, luego empezamos nosotros a ver qué otros estudios tengo, qué estudios se hicieron, que hayan salido similares a mi estudio, o tal vez dispares, diferentes. Y no quiere decir que mi investigación esté errada, ¿no? Sea mal mi investigación, al contrario. ¿Por qué motivo y mis resultados salen diferentes que los que se encontraron, por ejemplo, en Colombia, ¿no? O en el Ecuador? Entonces, eso tendré que yo hacer una discusión ya en mi investigación. Y la investigación cuantitativa debe ser lo más objetiva posible, ¿no? Lo más objetiva posible, para que esos resultados pueda yo, de repente en algún momento, decíamos, traspolarlos a la población. Los estudios cuantitativos siguen un patrón, los cuales van a trabajarse de acuerdo a su metodología que se está al inicio trabajando, elaborando. En una investigación cuantitativa se pretende generalizar resultados encontrados en un grupo o de una mayor cantidad, ¿no?, de personas, tal vez en un universo de población. Decíamos traspolar unos resultados de una muestra, ¿no?, quién sabe, de 120 personas, yo voy a traspolar a toda una comunidad, ¿no? Por ejemplo, a gestantes que tengan preeclampsia, ¿no? Recuerden que la preeclampsia es cuando una gestante le sube la presión arterial y esto de acá no es normal, ¿no?, que una gestante le sube la presión arterial. Esto implica otras cosas más que están sucediendo en su organismo, lo cual puede deteriorarla, inclusive el efecto más directo es sobre el producto, sobre el bebé. La meta principal de la investigación es la construcción y demostración de teorías que explican y predicen. Y para este enfoque, si se sigue rigurosamente el proceso, de acuerdo a ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad, y conclusiones derivadas contribuirán a la generación de nuevo conocimiento, ¿no? Es importante que el nuevo conocimiento se esté dando, porque eso va a depender de los resultados que se encuentren en su investigación. Algo más también es importante saber que esta aproximación utiliza un razonamiento deductivo. Esta investigación pretende identificar leyes universales y causales, y la búsqueda cuantitativa ocurre en la realidad externa del individuo, ¿no? Esta realidad es lo que nosotros encontramos el día a día, ¿no? El lugar donde usted trabaja, centro de salud, el hospital, en una clínica, tiene usted una preocupación, entonces dice, podría ser que nosotros investiguemos con respecto a este tema. En este momento, por ejemplo, estamos en una pandemia, entonces alguien dice, ¿no? ¿Cómo se están comportando, quién sabe, las personas, los diabéticos, ¿no?, que están infectándose con esta enfermedad del COVID. Entonces, por ahí nace una investigación.
O por otro lado, alguien quiere decir, no, yo lo que quiero evaluar es cómo está presentando, quién sabe, las gestantes, ¿no? Relacionadas al COVID también. Alguien dice, no, yo me interesa ver cómo está de repente el estado en general, ¿no? De las personas, de la salud mental. Entonces tendríamos que nosotros valorar varios aspectos. Eso sería nuestra realidad externa, ¿no? Bien, Doctor, No le escuchamos, doctor. Doctor, no se sí. escucha. doctor, Hola, ¿ahora sí? Hola, ahora sí, doctor. Ahora sí, doctor. bien, gracias. Sí, si es que no me escuchan en el momento, es acá se mueve un poquito me avisan, por favor, ¿eh? Bien, vamos a poner entonces con las etapas, ¿no? ¿Cuáles son las etapas de la investigación? Decíamos que tenemos acá algunos momentos de la investigación, iniciando con la concepción y formulación. Vamos a decir, ¿cómo voy a hacer una investigación? Empiezo hablando de un diseño, entonces va a ser mi proyecto de investigación el que van a hacer ustedes. Luego ya una vez que ese proyecto se ha aprobado, se ha revisado varias veces, se ha revisado tu asesor, entonces empezamos a hacer la ejecución y hablamos de un trabajo de campo y luego de los análisis de la interpretación. El trabajo de campo va a ser su recolección, que va a ser sus datos, la recolección, lo que ha encontrado. Y luego el análisis de interpretación, esos resultados que usted ha encontrado, ¿no? Esos resultados tenemos que nosotros empezar a analizarlo. Y luego hablamos ya una vez que usted termina todo ese trabajo, elaborar un informe final. Entonces, ese informe final, la conclusión es que sus resultados se lo va a socializar, ¿no? ¿A quién? Solamente, les decía temprano, esa investigación yo me serviría para que me den un grado tal vez en la maestría y con eso ya mi tesis se queda en la biblioteca a dormir el sueño de los justos, ¿no? ¿Verdad?
La idea sería que más personas se enteren de lo que yo hice, lo que yo investigué. Entonces, eso es socializar los resultados. ¿Y cómo se puede socializar mucho mejor? Presentándolo en un artículo de investigación, ¿no? Tal vez intentar publicar esa investigación. Entonces, eso lo tendría que yo, en algún momento, tratar en lo posible de ver si se puede publicar mi investigación. Bueno, la relación entre la realidad e investigación científica. Grinnell en el año 97 y Creswell en el año 97 nos dicen que hay dos realidades, nos comentan ellos. La primera es interna y consiste en las creencias, presuposiciones y experiencias subjetivas de las personas. Estas llegan a variar, ¿no? De ser vagas o generales a ser creencias bien organizadas. Entonces, estas creencias al inicio se pueden ir de repente teniendo más sustento, más base científica cuando uno empieza a investigarlas, ¿no? Por ejemplo, en este momento nosotros escuchamos que esta enfermedad del coronavirus, muchas personas empiezan a consumir en la casa, ¿no? Y seguro ustedes no me van a dejar mentir, algunos familiares comienzan a consumir tal vez algunas sustancias naturales, kion, limón, etcétera, ¿no? Sin embargo, si en algún momento se empieza a hacer una investigación que sustancias químicas tal vez tengan estos productos naturales, podríamos nosotros ver la posibilidad de que alguna de estas sustancias puede estar ayudando al sistema inmunológico. Entonces, de ser una creencia tal vez al inicio, puede pasar a ser algo más sustentado, ¿no? Más científico. Bien, esta realidad objetiva es susceptible de conocerse, esa es la idea, ¿no? Que nosotros vamos a la realidad y ahí encontremos algunas preguntas y yo tendría que empezar a hacerme algunas preguntas con respecto a temas de investigación. Entonces, bajo esa premisa, dice ahí, resulta posible investigar una realidad externa y autónoma del investigador. Todo lo que está afuera de repente del lugar donde trabajo, pues es susceptible a investigar, ¿no? Entonces, ahí tendríamos nosotros que tener, digamos, varios puntos, varios temas para empezar a investigar. Bueno, también se necesita comprender, ¿no? Sobre la realidad objetiva, comprender esta realidad y luego de ahí empezar a buscar, a hurgar qué tema podemos nosotros investigar. Y cuando las investigaciones creíbles establezcan que la realidad objetiva es diferente en estas creencias, estas deben modificarse o adaptarse a tal realidad, ¿no? Lo que decíamos, cuando no tenemos un sustento científico que luego de investigaciones se van asentando, se van sustentando, ¿no? Con la parte metodológica. Y todo esto va a depender de, digamos, la rigurosidad que una investigación tenga. Vamos a continuar. Lo que les presento es la relación entre la teoría, la investigación y la realidad. Observen ustedes cómo la primera realidad subjetiva, decíamos, la realidad interna, hablamos de las creencias, ¿no? Del investigador. Aquí empiezan a haber algunas hipótesis. Luego se aceptan las creencias del investigador como válidas, se prueba la teoría y se rechazan las creencias si de repente, de acuerdo a los resultados que tengamos, pero todo esto va a ir de la mano, ¿no? Con nuestra realidad, con los fenómenos que están ocurriendo. Tal vez puede ser que coincidan o no coincidan. Entonces, ahí entra a tallar la investigación, digamos, la mano del investigador, para ver todo lo que está ocurriendo en la realidad, cuánto puede ser medible y luego puede extrapolarse a toda nuestra comunidad. Observen ustedes, también existen algunos mitos, ¿no? En la investigación científica. Dos mitos que se han construido alrededor de la investigación, por ejemplo. El primer mito dice: la investigación es sumamente complicada, es difícil. Muchas veces no hacemos, digamos, una
algún estudio de posgrado porque dicen, no es que ahí tenemos que hacer esta tesis, y la tesis es tediosa y me va a costar mucho, y luego algunas veces no vamos a terminar, ¿no? Al contrario, la maestría es para que uno empiece a fortalecer esos conceptos, ¿no? De repente lo que en pregrado no lo teníamos muy en claro y ahora nosotros ya lo estamos comenzando poco a poco, de repente a retomar, pero desde otro punto de vista. Entonces, tenemos que empezar a sacar ese paradigma de nuestra mente, ¿no? Que la investigación es sumamente complicada y difícil, no. La investigación tiene que ser rigurosa, sí, decíamos, pero no significa que sea rigurosa va a significar que sea complicada. Al contrario, haciendo una investigación, digamos, bien rigurosa, yo me da la certeza de que el trabajo que voy a hacer va a ser un buen trabajo de investigación. Por otro lado, un segundo mito, la investigación no está vinculada al mundo cotidiano, a la realidad. Esto tampoco es cierto porque la investigación que se hace es de la realidad, ¿no? Es del día a día, es de lo que yo en algún momento puedo tener, quién sabe, alguna idea, alguna inquietud, eso voy a investigar. Eso yo quiero ver cómo es que se puede ir, ¿sí? Se puede ir haciendo una investigación. Entonces, de ahí podemos nosotros empezar a hacer búsqueda de, decíamos, de información y luego empezar a hacer una investigación. Observen ustedes cómo es que tenemos diferentes formas de investigación. Hablamos de investigación interdisciplinaria. Disculpen, si en algún momento se cortara, volvemos a ingresar, dijimos, ya con la misma clave. Bien, continuamos. La investigación interdisciplinaria surge en el mundo globalizado como respuesta al avance del conocimiento, ¿no? Cada día ustedes saben que el conocimiento es mucho más amplio. Ya hace muchos años atrás, cuando aparece, por ejemplo, el campo de la medicina, un médico podía abarcar muchos temas. Sin embargo, fue pasando el tiempo y el médico general no puede abarcar todos los temas. Entonces se comenzaron a hacer especialidades. Por ejemplo, tenemos campo de la cirugía, ¿no? Cirugía general, campo de la medicina, neumología, cardiología. Sin embargo, como el conocimiento va más allá, entonces ahora se va subespecializando, ¿no? El individuo. Ahora hablamos de neonatología, por ejemplo, los pediatras, hablamos de cirugía pediátrica, etcétera, ¿no? Entonces, necesitamos nosotros otras disciplinas, porque en este mundo globalizado el conocimiento es muy amplio. Es una palabra, la complejidad de la realidad humana plantea problemas y busca respuestas con nuevas estrategias, ¿no? Que superan la investigación disciplinar. O sea, no solamente una disciplina va a ser suficiente para que yo pueda hacer una investigación, pero sí puedo yo, desde mi óptica, desde mi punto de vista, ir de la mano con un asesor para que me asesore, valga la redundancia, que en mi investigación que quiero trabajar. Entonces, la interdisciplinaridad significa una reorientación porque integra varias disciplinas que en una relación simétrica, dinámica e interactiva conjugan perspectivas de análisis propios de cada una, ¿no? La interdisciplinaridad avanza a la noción de funcionamiento sistémico que articula las perspectivas. ¿Qué significa esto? Requiere una construcción conceptual común del problema con objetivos comunes y para su operatividad la formación de un equipo que con tiempos de trabajo conjunto. Por ejemplo, si se quiere hacer una cirugía, digamos, a un niño, ¿no? Un recién nacido, tiene que entrar en esa cirugía necesariamente un cirujano pediatra, también tiene que entrar un pediatra, un anestesiólogo, etc. O sea, es todo un equipo, los cuales van a trabajar para un bien común, que sería la solución del problema de salud de este niño, ¿no? Bien, desde la perspectiva del grupo de investigadores, la investigación interdisciplinaria consiste en asociar especialistas, ¿no? Diferentes disciplinas.
Ya les estoy comentando. Y desde la perspectiva del problema, la investigación interdisciplinaria investiga un problema conjugando los métodos de varias disciplinas para el logro de objetivos comunes. ¿Y qué es la investigación transdisciplinaria? Alude simultáneamente, ¿no? Entre las disciplinas, se da a través de las disciplinas o va más allá de las disciplinas. A partir de ese criterio, la finalidad de la investigación es la comprensión de un problema teniendo como premisa la complejidad real del contexto, ¿no? Entonces implica involucrar un equipo investigador a especialistas y a grupos que no necesariamente son profesionales en el mismo tema. A veces, por ejemplo, en una investigación alguien quiere trabajar con respecto, se me ocurre, quién sabe, una vacuna en gestantes, ¿no? Entonces no solamente tendría que yo llamar a un ginecólogo, a un pediatra, sino también tendríamos que echar de mano, trabajar con un infectólogo y luego con una persona que sepa sobre investigación, ¿no? Un metodólogo en investigación. Entonces, eso me va a dar la certeza que va a haber todo un conjunto de personas que tienen que ver con esta parte, digamos, médica. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, podría ser que haya otras personas más, por ejemplo, necesitemos nosotros trabajar, ¿no? De la mano con la parte ética, entonces podría evaluar y, quién sabe, llamar a un párroco. Entonces, miren cómo es que se puede ir agrupando ya todo un grupo de personas que no necesariamente son de una misma carrera, ¿no? El bien común va a ser esa investigación, ¿no? Porque recuerden que va a ser una gestante, la cual los resultados van a ser de mucha importancia, ¿no? Para nuestra investigación. Bien, vamos a continuar esta última parte con respecto al método científico. Decíamos en un momento se corta la transmisión, volvemos a ingresar por con el mismo link, por favor, ¿ya? Con respecto al método científico, el método científico es el procedimiento planteado que se sigue a la investigación para descubrir las formas de existencia de los procesos objetivos, para desentrañar sus condiciones internas y externas, para generalizar, decíamos en un momento, estos resultados y profundizar los conocimientos para llegar a demostrarlos, ¿no? Con rigor racional y para comprobarlos en el experimento y con las técnicas de su aplicación. Entonces acá, por ejemplo, tenemos el problema, vemos el método, decíamos cómo lo voy a hacer, metodología, tal vez cuál es mi diseño de mi investigación, y luego vamos a tener unos resultados. De acuerdo a esos resultados, esos se pueden completar en algunas leyes científicas, en algunos postulados, algunos principios, ¿no? De acuerdo a lo que yo estoy encontrando, miren, ustedes. Este método científico, igual que cuando yo voy a hacer una tesis, tiene algunas partes, ¿no? Planteamiento del problema, formulación de hipótesis y luego diseño de experimentos para comprobar la hipótesis. ¿Se aprueba o no? Eso ya dependerá de los resultados para generar leyes y teorías. Las clases del método científico, tenemos varios, ¿no? Empírico-analítico, de tipo experimental, ¿no? Lo que se hace a veces en pregrado, métodos hermenéuticos, método dialéctico, hasta la parte filosófica, es solamente para saber, pues nos vamos a trabajar. Y observen ustedes cómo estos métodos de investigación puede ser desde inductivo, deductivo, inductivo-deductivo, histórico, método analítico, método sintético, ¿no? Existen una serie de métodos como puede uno abordar quizá en la investigación para que pueda de alguna forma tener, digamos, un horizonte, ¿no? Empezamos en A y terminamos en B. Tenemos nosotros instrumentos y productos cuando uno hace una investigación científica. Hablamos de los instrumentos, por ejemplo, si voy a usar, que saben, a un momento una encuesta, voy a hacer una tabulación de esos resultados. De repente necesitamos nosotros tener un método, ¿no? Este método
tiene que ser, decíamos, riguroso para llegar a un buen puerto. Entonces, luego que aplico este método, voy a tener en cuenta ya y tener el conjunto de conocimientos sistematizados y los procedimientos, cómo voy a hacer mi investigación, ¿no? Decíamos al inicio, desde plantear un problema para luego terminar, quién sabe, con mi investigación, idealmente confirmar, ¿no? Puedo tener, quién sabe, la creación de algunas leyes científicas, teorías y algunos modelos. Bien, entonces, esto de acá es lo que se quiere hacer en posgrado. Nosotros tenemos en algún momento sí, hola. Nosotros con esta, sí, con esta primera parte hemos querido presentarles. Un minuto, por favor. Bien, en esta primera parte hemos querido presentarles algunos conceptos generales con respecto a la investigación. Y como ustedes pueden ver, esta es más la parte teórica que deberíamos presentarles para empezar, ¿no? A tener una idea cómo se hace la investigación a nivel general. Desde muchos años la investigación se sigue haciendo todos los días. Al inicio les decía, ¿no? Que para que una persona esté actualizada en la investigación, teóricamente, miren, teóricamente uno debería revisar, se dice que 17 artículos diarios para que una persona esté actualizada en un tema. Entonces, en la actualidad, como se está presentando información todos los días, es imposible que una persona pueda a veces estar al tanto de toda la información que está saliendo, ¿no? Con respecto a un tema. Pero, si es que uno empieza a hacer un hábito, empezar a hacer de repente una lectura todos los días, por lo menos un artículo de investigación, eso comienza a darle fortaleza en el campo que usted empieza, ¿no? A buscar, a hurgar, a indagar. Entonces, de allí que se puede ir avanzando en esta parte, ¿no? De la investigación. Hasta ahí, no sé si tienen alguna pregunta, tal vez. No tenemos ninguna pregunta. Hola. Bien, bien, vamos a continuar. Había preparado dos ponencias. La segunda es con respecto ya un poco más aplicativo, ¿no? Lo que en esta primera parte hemos querido, digamos, alcanzarles algunos puntos generales, cómo se hace la investigación, cómo es que se está trabajando la investigación a nivel, digamos, la investigación a nivel internacional, desde que se tiene, digamos, desde que se hace investigación científica, y en el tiempo, pues, en los últimos años esta investigación ha ido avanzando vertiginosamente, le decía hace un momento, ¿no? Entonces,
Esos conceptos generales nos ayudan por lo menos para tener un pantallazo, una idea general, ¿no? Del tema de la metodología y de la investigación científica. Entonces, un segundo. En este momento, voy a presentar una segunda ponencia, es ya con algunos temas en el campo clínico, en el campo médico, que ya han sido, digamos, más aplicativos, ¿ya? En algún momento, si tienen alguna pregunta, ustedes me la hacen, y si no, al final de la presentación, de repente me hacen alguna consulta. La segunda ponencia también la voy a dar yo, y terminando la segunda ponencia, vamos a hacer un descanso, más o menos, podría ser tal vez unos 40 minutos, máximo una hora, pero no quiere decir que el descanso va a ser completo. Hay un artículo, ya que voy a desear que ustedes lo revisen, como veo que ya están la mayoría, de acá sí pueden ir formando 3 grupos ya en el curso de los siguientes minutos. Este artículo es un solo artículo, se va a dividir en 3 partes, y lo van a analizar ustedes. Es un autor bastante conocido, que ustedes en un momento seguro habrán escuchado, Mario Bunge. Ese artículo se los alcanzo en unos minutos. Eso es para que trabajen ya para la última hora. Entonces, en este momento vamos a hacer la segunda ponencia, terminamos la segunda ponencia, y luego nosotros les alcanzamos el artículo para que ustedes lo analicen, y luego regresamos a las 11 de la mañana, ya para que escuchemos sus comentarios con respecto a ese artículo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Hola? Está bien, doctor. Sí, sí, está bien. Bien, gracias. Entonces vamos a continuar con la segunda parte. ¿Logran ver mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor, sí se ve. Bien, Sí, bien, entonces el segundo tema que estamos por presentarles dice investigaciones científicas de importancia en el campo de la medicina. ¿Por qué investigaciones científicas de importancia? Porque eso es lo que en el transcurso del tiempo ha ido marcando una pauta, ha ido marcando, digamos, un derrotero, como se dice, para que la investigación pueda ir sustentándose y ayudando, ¿no?, al campo clínico, porque de acuerdo a las enfermedades que han ido presentándose los siglos anteriores, esto ha ido siendo que el ser humano se vaya, quién sabe, preparando más, investigando más, y eso ¿para qué? Para que se vaya curando enfermedades, de repente tratando de aliviar algunas dolencias, para la ayuda del campo clínico. Entonces, decíamos, este cuadrito lo presenté hace un momento, el método científico, cómo se empezaba planteando un problema, formulando hipótesis, y luego esa hipótesis puede ser que se apruebe, se rechace para tener algunas leyes o teorías, serán ustedes. Entonces, miren, en el año 1747, James Lind fue un investigador británico, ¿no?, Inglaterra, quien observa que los barcos que se iban a navegar pues varios meses en alta mar, regresaban las personas enfermos, algunos morían. Entonces el rey lo convoca a Yenlin y le dice que tiene que venir a ver cómo puede ayudar, ¿no? Él como médico, cómo va a ayudar a estos tripulantes que mucho tiempo tenían bajo en el mar, y luego venían enfermos y algunos morían. Entonces,
Jane Lin se encarga, ¿no? Se encarga de administrar algunos de ellos, algunas sustancias con ácido cítrico, ¿no? Por ejemplo, les daba a un grupo de personas les daba limonada, a otros les daba jugo tal vez de manzana, etcétera, ¿no? Diferentes grupos. Y luego él observa que el grupo de personas que empezó a darles no jugo de naranjas empezaban a mejorar. Y era porque estas personas, cuando estaban mucho tiempo expuestas, ¿no? Sin consumo de vitamina C, tenían estas enfermedades. Entonces, prácticamente se empiezan a recuperar las personas y comienza él a sugerir que todas las personas que hagan sus viajes largos tienen que, tienen que consumir estas sustancias. Entonces, miren, fue como es que él, a raíz de este trabajo sencillo, se considera la primera persona que hace una investigación de tipo experimental. Y él realmente no lo concibió así. Pero a raíz de este hecho, ya James Lin, él empieza a hacer digamos, esta investigación con este grupo de tripulantes, pero luego, si es que esa, digamos, información se hubiera quedado allí nomás para experiencia propia de él, el mundo no se hubiera enterado, ¿no? El mundo no se hubiera enterado de lo que hubiera ocurrido. Entonces, James Lin publica, como ustedes pueden ver acá en la mano derecha, él publica, ¿no? Esa investigación. Entonces, a raíz de eso, nosotros conocemos qué sucedió, cómo sucedió, cuántas personas había investigado, etc. Observen ustedes cómo... Profesor, no se escucha. Buenos días, no se escucha nada, profesor. No se escucha, profesor. Hola, Ya le escuchamos, doctor. hola, ya está. Acá sí. Sí, Bien, recién te escucho, doctor, recién te escucho. excelente. Entonces, decíamos que a raíz de este experimento es que Jane Lin prácticamente, él se considera la primera persona que habría hecho la investigación de tipo experimental, ¿no? Y pues con lo que él publica la investigación es que actualmente se conoce su investigación, se puede saber, ¿no? Qué es lo que ocurrió, cuántas personas él había administrado esta sustancia de vitamina C que les comentaba y cuántos se habían recuperado, ¿no? Por el tiempo que él les administró el tratamiento. Entonces, esta enfermedad ahora se denomina el escorbuto. Ustedes lo han escuchado. Este escorbuto va a ser la deficiencia de vitamina C y puede ser provocada por una condición, digamos, de deficiencia de esta vitamina que en el paso de algunos meses, si es que una persona empieza a tener carencia, puede tener muchas alteraciones, inclusive observen ustedes cómo puede haber de repente anemia, sangrado de dientes, dientes flojos, etcétera, ¿no? Entonces, esto es importante. Si en algún momento se detecta, ¿no? Estoy pensando yo en escorbuto por deficiencia de vitamina C. Entonces, más o menos, esto sería la primera investigación de tipo experimental que se realiza en el mundo. Muy bien. El segundo evento que nos parece importante comentarles es con respecto a este investigador, Jenner y la viruela. Jenner fue un investigador
mucho tiempo atrás, se dice que un 14 de mayo será por siempre la fecha memorable, ¿no?, en la historia de ciencias en general. En el año 1796, él hace la primera inoculación de viruela a un niño. Este niño denominado James Phipps, tenía 8 años y fue la primera persona que se deja inocular una sustancia recogida de pústula de vaca, el cual le protegería con respecto a la viruela en los siguientes meses y los siguientes años, ¿no? El 1 de julio siguiente inocula de nuevo es el pequeño, esta vez con pus procedente de una persona enferma de viruela, y este quedó prácticamente ya con todos los anticuerpos, con toda la protección para esta enfermedad. Pero, ¿cómo es que a él se le ocurre? ¿Cómo es que él piensa que con esta sustancia se puede controlar esta enfermedad? En realidad, tiene que haber observado, tiene que haber visto primero qué había ocurrido, ¿no? Entonces, él observa que había algunas personas que se dedicaban a ordeñar las vacas y que tenían algunas grietas en las manos. Y todas esas personas que se dedicaban a ordeñar las vacas nunca se habían enfermado de viruela. Entonces, esa observación que él hizo le dio pie para que él pueda empezar a hacer una investigación y luego ya aplicarlo a un niño. Y miren, este niño se pudo salvar de la viruela. Y a partir de ese momento se comienza a administrar esta sustancia a muchas personas. Actualmente, como ustedes saben, la viruela en el mundo está erradicada. Estas son las personas, por ejemplo, que sufren o que han sufrido de viruela. Observen las lesiones en el rostro, bastante, digamos, complicadas, ¿no? Se hacen estas lesiones, algunas personas pueden fallecer. En el Perú, por ejemplo, ya también esta enfermedad está erradicada, pero en el mundo la mortalidad ha sido alta, ¿no? Antes que existe esta vacuna. Observen, hablamos de 15.000 personas al año en Francia. 15.000 personas es un número bastante altísimo, ¿no? Pero con el descubrimiento de esta vacuna, ya por lo menos se ha podido controlar esta, digamos, esta enfermedad actualmente, ¿no? Entonces la viruela ha sido erradicada definitivamente del planeta. Se dice que el 26 de octubre se tuvo el último caso de viruela en el mundo, ¿no? El 26 de octubre. ¿De qué año? De 1979, o sea, ya prácticamente ya han pasado varios años. Gracias a que a una observación sencilla de esta persona, el cual lo aplica luego y le da muy buenos resultados con este niño, ¿no? Pero como toda investigación, tiene que publicarse. Entonces, igual tenemos nosotros la publicación de este científico y luego la comunidad científica se entera de lo que sucede y por ende se puede aplicar a otras personas, ¿no? Lo que decíamos cuando yo quiero generalizar mis resultados, digo, allá tengo varias personas que les he aplicado de repente esta sustancia, se han curado. ¿Cuántas personas tuve que, quién sabe, administrar? Unas 30 personas. Entonces ahora voy a aplicar una muestra más grande, ¿no? Voy a generalizar más estos resultados. Entonces, ahí ustedes pueden observar cómo se puede ya traspolar a una población mucho más grande. El tercer evento, que es importante también saber en el campo médico, es con respecto a esta persona, Jon Snow, y el cólera. Muchos hemos escuchado del cólera, ¿no? Muchos años atrás, en el año 93, tuvimos una epidemia, 91-93, en el Perú de cólera, donde, si ustedes recuerdan, se pensaba, ¿no?, que era porque las personas consumían ceviche. Ustedes recordarán cuando salía nuestro presidente en ese tiempo, Fujimori, salía comiendo ceviche, y él con eso quería, pues, eliminar ese paradigma que el ceviche era el que producía el cólera. Y en realidad era por el lavado de manos, ¿no?, la higiene inadecuada que se estaba dando. Pero todo esto, ¿de dónde viene, no? ¿Cómo es que se supo esta información? Entonces, en el año 1813, observen ustedes, Jon Snow,
también un médico inglés. Él observa que habían sucedido brotes de cólera que afectaron a la ciudad de Londres y lo motivan a estudiar esta enfermedad. Entonces, ¿por qué se motiva a hacer este estudio? Porque varias veces estábamos, mejor dicho, en Londres tenían esta epidemia y tenía que buscarse una solución. Entonces, él empieza a estudiar esto. Entonces, encontró casos de consumo de agua contaminados por una materia mórbida y lo que él lo relaciona con los casos de diarrea y deshidratación que tenían, ¿no? Estas personas. Si ustedes recuerdan, las personas que tenían cólera tenían una deshidratación tan marcada, diarreas abundantes, la cual la persona podía bajarle la presión arterial y fallecer en poco tiempo. Entonces, esta enfermedad, pues, si es que no se trataba en forma oportuna, la persona podía fallecer. Y tal es así que en ese tiempo, en el año 91, 92, como les comento, fueron una cantidad bastante importante en el Perú, el cual pudo hacer que esta epidemia pues avance, ¿no? En todo el Perú. Gracias a Dios se pudo controlar en su momento. Entonces el agua contaminada se vio que se relacionaba en Londres y a partir de ahí se encontraron, quién sabe, algunas bacterias relacionadas. ¿Y qué es lo que sugiere John Snow? Recomendó clausurar la bomba de agua, porque esta bomba estaba contaminada, venía todo el agua sucia, y luego se enfermaban las personas. Entonces, rompe él el paradigma existente en esta época, ¿no? En el cual predominaba la fuerte creencia en la teoría miasmática de la enfermedad, el cual decía, ¿no?, que esta enfermedad pues era por sustancias, por vapores, la cual se presentaba de esa forma. Entonces, no era como es que se estaba dando, ¿no? La enfermedad era prácticamente por que estaba contaminada, ¿no? La sustancia. Entonces, se controló, se eliminó ese pozo y luego se empezó a ver que disminuyen los casos de cólera hasta desaparecer. Entonces, era, digamos, la causa, ¿no? La causa directa de lo que estaba produciendo la enfermedad. Él es John Snow, como ustedes pueden observar, él hizo todo un trabajo, ustedes observen la mano izquierda, calle por calle, él comenzó a detectar casos, no sé si ustedes en este momento seguro me están llevando a mí a tener una idea. Este cuadro que aparece a la izquierda nos hace ver casi con las imágenes que a veces nos presenta semana a semana el ministerio, observen ustedes. Cantidad de casos por cuadra, ¿no? 2, 3 casos. Igual, miren, él también se puso a hacer esa investigación, ¿no? Entonces ahora se relaciona con esto del COVID, en ese tiempo con el cólera, que tuvo que estudiarse para ver dónde estaban los focos infecciosos. Entonces dice que él fue el pionero, ¿no?, en el estudio de la metodología de investigación epidemiológica moderna, observen ustedes. O sea, ya la epidemiología moderna empieza a tener las bases con lo que él empieza a investigar. ¿Y qué más? Que implementó las encuestas y de repente la epidemiología espacial, ¿no? Espacial, ¿por qué? Porque él está trabajando calle por calle, ¿no? Para ver en una manzana, por ejemplo, cuántas personas estaban infectadas, cuántas familias. Entonces se habla de una epidemiología espacial. Y con justa razón, hoy en día es considerado por la comunidad científica como el padre de la epidemiología moderna, ¿no? Con su investigación muy bien detallada. Muy bien. Luego ha pasado el tiempo, ¿no? Y algunas enfermedades se han seguido investigando, se han seguido trabajando, y por ahí tenemos, pues, las infecciones ya en los hospitales, infecciones intrahospitalarias. Entonces ya hablamos de el lavado de manos. Observen ustedes cómo es que en esta imagen, ustedes pueden ver a la mano derecha, hay una persona, es una puérpera, ya esta es una paciente, los médicos están atendiendo acá a un recién nacido, por eso están evaluando, pero a la mano izquierda están dos personas haciéndose lavado de manos. Y esto de acá, que aparentemente ahora lo hacemos todos los días, en su momento
no se realizaba en forma, digamos, rutinaria. Entonces, es Semmelweis, ¿no? Es una persona, un investigador, un médico. Observen ustedes, él ha sido abogado de vocación, ¿ya? Luego se hizo médico en el tiempo. Más o menos en el año 40 trabaja en el Hospital General de Viena. Y descubre que las mujeres ingresadas que daban a luz tenían muchas más fiebres puerperales a las que lograban en sus casas. O sea, si alguien iba a dar a luz al hospital, tenía más fiebre puerperal que alguien que tenía su bebé en su casa. Entonces lo vio y luego él comenzó a estudiarlo y encontró una mortalidad dentro del hospital de 30%. O sea, de cada 3 pacientes que venían al hospital, una se infectaba. Y el 15% fue al hospital, entonces más se infectaban dentro del hospital. ¿Qué estaba sucediendo, no? Él desarrolla una teoría, dice que aquellas mujeres que recibían más visitas de médicos y estudiantes, muchos de ellos recién salidos del quirófano, de tratar a otros enfermos, enfermaban y morían más. Entonces, ¿qué detectaron? Que las personas no se lavaban las manos. Entonces, él con este procedimiento aparentemente sencillo, él empieza a, francamente, a poner en práctica, ¿no? En los hospitales, ¿ya? Y dice que hay algunos corpúsculos de repente pequeños, los cuales estarían produciendo esta enfermedad, por eso que con lavado de manos iba a ayudar, ¿no? Entonces, ¿qué sucede, no? Con la comunidad científica en ese momento, ¿le agradecieron? No tanto así, ¿no? ¿Le realizaron un homenaje? Tampoco. En vez de un homenaje, él recibe un castigo por sus trabajos, saben ustedes, ¿no? Se le acusa de que eran los médicos que enfermaban a los pacientes y no le cayó nada bien a los otros médicos, ¿no? Que le digan, por tu culpa está que se infecta a la paciente. Entonces, el otro médico, ¿no? El amigo que trabaja con él, no lo ve bien. Entonces, todos se reunieron y dijeron, ¿saben qué? Hay que botarlo mejor al hospital, porque él está hablando mal de nosotros, dice que por nosotros está contaminando. Y fue despedido, y sus técnicas en ese tiempo lo descartaron. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, a los 2 o 3 años después, el equipo directivo del hospital impuso, ¿no? La asepsia de Semmelweis. ¿Pero por qué? Porque empezaron a poner en práctica esas medidas, ¿no? El lavado de manos, que era aparentemente sencillo, ¿no? Y que se puso en práctica y luego se pudo de repente ver que se debía esas infecciones a que no se lavaban las manos y examinaban a un paciente, luego otro paciente, ¿no? Sin lavarse las manos, entonces llevaba la enfermedad del paciente al paciente. Con lavado de manos se interrumpe esta cadena de transmisión y luego se puede, quién sabe, evitar más infecciones intrahospitalarias. Saben ustedes cómo es que al inicio no se le hace caso y luego, ya con las investigaciones y el poner en práctica, nuevamente se le da el lugar que correspondía a este médico, ¿no? A este Semmelweis. Bien, eso es, miren cómo es que la investigación, pues, en su momento no ha tenido mucha, de repente, trascendencia, ¿no? Mucha importancia. Pero ahora nosotros, ya cuando han pasado los años, las investigaciones se han ido haciendo, ya se ha ido trabajando mucho más en una investigación científica, pero como en todo, digamos, como en todo evento, siempre pues, no siempre las cosas están saliendo como uno quisiera. Y mejor dicho, a veces la investigación yo podría usarlo en beneficio propio, no para que mejore un paciente. Eso sucedió en este estudio, ¿no? Este estudio que ustedes pues, están viendo acá es el estudio de Tuskegee. ¿De qué se trata este estudio? Este estudio evalúa la sífilis en los Estados Unidos. ¿Ya? Entonces, como ustedes pueden ver acá, se ve un médico, el cual está dando un tratamiento, ¿ya? Con antibióticos a un grupo de personas de color. ¿Qué fue el estudio de Tuskegee o el experimento de Tuskegee?
Fue un estudio clínico llevado a cabo entre el año 1932 al 72 en los Estados Unidos. 600 personas de color, ¿no? En su mayoría analfabetos, observen ustedes, analfabetos, fueron estudiados para observar la progresión natural de la sífilis, ¿no? Entonces, pero ¿cómo es que se va a hablar la evolución natural de la sífilis si es que ya se ve que está en tratamiento a las personas? Es que al inicio, pues, ninguna de las personas dieron su consentimiento informado, no fueron informados de su diagnóstico, ¿no? Todos los que ingresaron tenían sífilis y teóricamente se les curaba con penicilina, ¿no? Lo que se ve en la foto que se les colocaba, sin embargo no se le colocaba penicilina, se le colocaba un placebo, o lo que puede decir, solamente se le colocaba agua, ¿no? Ningún antibiótico. Entonces, las personas creídas, ¿no?, que con eso iban a mejorar, pero ellos les hacían seguimiento para ir viendo las fases de esta enfermedad. Recuerden, según ustedes revisan, la sífilis tiene 3 fases: primaria, secundaria y la sífilis, la neurosífilis, la etapa más avanzada. Entonces, todo esto ellos querían estudiar en las personas cómo se comportaba esta enfermedad. Y para eso les hacían creer que les curaban, pero no les curaban. Y como eran analfabetos, no podían reclamar. Nadie decía nada. Todo el mundo estaba callado. ¿Saben cuánto tiempo? Más o menos algo de alrededor de 40 años. 40 años estaba haciendo este estudio. Entonces, en este estudio se han violado varios principios éticos, ¿no? De beneficencia, de autonomía, de justicia, de no maleficencia. Se violaron estos principios bioéticos, pero recuerden que la penicilina ya existía, ¿no? En el año, se descubrió el 28, y desde el, más o menos del año 45 ya se conoce la estructura y se empieza a aplicar, ¿no? O sea, el antibiótico existía. La pregunta es ¿por qué no se utilizaba en estas personas? Es que lo que ellos querían hacer era prácticamente una evolución, observar la evolución natural de la sífilis en las personas de color. Y acá pues vemos la cronología de este abuso, ¿no? En el año 32 se inicia el experimento, hablamos de la penicilina se estandariza en el año 45, más o menos 50, se termina el final del experimento el 72, pero se termina porque los médicos lo quisieron, no, por una denuncia de algunos reporteros contra estos investigadores, que estaban prácticamente haciendo daño a las personas que se dedicaban a hacer este experimento, esta investigación. Y luego pues ya aparece, ¿no?, el famoso reporte Belmo, y luego algunos organismos internacionales se pronuncian para que este tipo de estudios y eventos no se vuelva a repetir. Y todos los médicos que estaban involucrados en ese estudio fueron sancionados, fueron enjuiciados. Entonces, como ustedes pueden darse cuenta, ¿no?, que a veces la investigación también puede servir para otros propósitos, en este caso, un propósito inadecuado, ¿no? Bien, eso es con respecto al estudio Tuskegee y la sífilis. Otra información también que les comento, esto es más actual todavía, es con respecto a algunos medicamentos que han ido saliendo, ¿no?, en el tiempo, pero que han salido del mercado por algún efecto contra los individuos, contra el ser humano. Este medicamento que ustedes pueden ver acá, Rofecoxib, nos habla de un antiinflamatorio, ¿no?, un AINE, son los famosos AINES. Observen ustedes, fue aprobado en el año 99 para que se pueda comercializar. Y en los siguientes años, pues, esta empresa Merck, la que crea este medicamento, ganó muchos millones, ¿no? De 2.500 millones de dólares en este producto. O sea, una cantidad, pues, bastante exorbitante, ¿no? Entonces Merck no se quedó allí, no quería solamente ver que el medicamento era un antiinflamatorio, también quería ver si se podía usar en en otras enfermedades. Y pues ellos hacen, ellos digamos, quieren
aplicarlo también en otros estudios. Sin embargo, ¿no? Sin embargo, se empieza a detectar algunos efectos adversos. Y uno de ellos era los infartos que estaban produciendo las personas que tenían o que eran sometidos a la exposición de este fármaco, pero al inicio, como eran casos escasos, casos aislados, no se tuvo en cuenta esa información. Entonces, en este estudio, por ejemplo, el famoso estudio APRO, su objetivo fue, de este estudio, evaluar, digamos, el efecto, la seguridad cardiovascular de este medicamento. Y pues, cuando se comenzó a hacer este estudio, ¿no? ¿Para qué era el estudio? ¿Para qué se quería hacer? Evaluar la eficacia de este medicamento en la profilaxis de pólipos colorectales. Entonces, cuando se termina el estudio, se vio que a largo plazo este producto podía producir más riesgo de padecer infartos al corazón, más que los otros productos. Entonces, como el medicamento tenía la empresa Merck mucho poder, ¿no? Mucho poder a nivel internacional, pues lo que se encontraba acá no se tenía en cuenta. Pero ya se comunicó inclusive a la FDA y la FDA tampoco hizo nada en su momento. Es más bien la revista Lancet, ¿no? En el año 2004, que saca esta información con un metaanálisis, y recién con ese metaanálisis que la FDA decide retirar el producto del mercado, ¿no? Entonces imaginen ustedes cuántos millones se había invertido la empresa farmacéutica, pero tuvo que retirar en este momento a nivel internacional. Desde ese año, en los siguientes años venideros, ese producto ya no se comercializa en el mercado. Ya no hay. Entonces, si es que yo como investigador tengo ya los resultados, tendría que comunicarlo, ¿no? A la población. Entonces ellos no comunicaron, querían seguir de repente teniendo más beneficio económico, y cuando pasó el tiempo, esto en realidad pues era adrede de los pacientes que lo tomaron y no se les informó. Entonces, ya cuando ha pasado muchos años, ¿no? Han ganado mucho dinero y ellos prácticamente se retiran el producto del mercado, pero no era lo adecuado, ¿no? Porque había pasado muchas personas que habían tomado este medicamento y han fallecido de infartos al corazón. Entonces, en su momento debió haberse presentado la información, no se hizo, ¿no? No se hizo. Ahí para que vean, ¿no? El riesgo del infarto y el uso de Rofecoxib, como se pueden ver. Entonces, se sacó del mercado, ¿no? Este resultado se encuentra en la revista Lancet. Bien, ¿qué más, no? ¿Qué más tenemos nosotros con respecto al campo clínico y la aplicación de la investigación? Ustedes pueden ver que hasta ahora estamos viendo que la investigación en algunos casos nos ha servido para bien, otros para mal. Sin embargo, de todos tenemos que sacar siempre algo de beneficio, rescatar, ¿no? Lo que, entre comillas, algo que se pueda rescatar. Pero las investigaciones han continuado y ahora hablamos del cáncer de cuello uterino. Entonces, el cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades, por lo menos a nivel nacional. El cáncer de cuello uterino ocupa el primer lugar de cáncer en todo el Perú. ¿Y es preocupante en el caso de las damas? Sí, pues no, porque tienen que ser despistaje en forma oportuna, temprana, para saber si hay un riesgo, ¿no?, de padecer este cáncer de cuello uterino. ¿Y esto a dónde nos lleva? Pues a saber que este cáncer se relaciona con un virus papiloma, el cual puede prevenirse. Se puede prevenir con una vacuna, ¿no? Entonces la vacuna es así como Jenner, ¿recuerdan? Cuando se inoculaba al niño, pues con respecto a la viruela, las vacunas se han seguido investigando y también tenemos ahora vacunas contra el VPH, virus papiloma humano. Entonces, estas vacunas tendrían que ser usadas en las personas, digamos, en adolescentes y en niños, ¿no? En este estudio, por ejemplo, que el doctor Pedro Albújar publica en el año 2013-2010,
nos hablan, ¿no? Del cáncer de cuello uterino, como ustedes pueden ver a la mano derecha, un porcentaje bastante importante de la frecuencia de las 10 principales, digamos, localizaciones de muerte por cáncer en ambos sexos. Los cáncer de estómago está en la cabeza y luego sí el cáncer de cuello uterino. O sea, es una enfermedad frecuente, sí. Ahí ustedes pueden observar actualmente, estos son datos recolectados de IREN, el cáncer de cuello uterino está en la cabeza, ¿no? En primer lugar. Entonces, tendría que necesariamente prevenirse, sí, ¿no? Entonces se ha estudiado y se ha visto que hay, pues, algunas vacunas que pueden prevenir. Inicialmente, cuando se hacen las investigaciones, se encuentra una vacuna que tenía 2 serotipos, la famosa vacuna bivalente. Luego, cuando han pasado los años, se han agregado 2 serotipos más, la famosa vacuna cuadrivalente, y actualmente ya se habla de una vacuna de 9 serotipos, ¿no? Nonavalente. O sea, mientras más serotipos se pueda abarcar en una vacuna, la protección, el porcentaje es mucho más alto. Entonces, si al inicio se sugería solamente usar de repente en niños, actualmente se está sugiriendo usar en personas de edad un poco más avanzada, inclusive hasta los 26 años, como ustedes pueden ver acá. Entonces, no necesariamente exclusiva de la población pediátrica. Inclusive, ¿no? En este calendario, por ejemplo, de los Estados Unidos de la CDC, nos sugiere que esta vacuna del papiloma se puede usar, quién sabe, a edades mucho más avanzadas, ¿no? 2 a 3 dosis, dependiendo de la condición del paciente. Entonces, ¿se ha ayudado por ese lado las investigaciones a prevenir el cáncer de cuello uterino? Sí, ¿no? Si es que se vacuna a una persona en forma precoz, podría evitar más adelante tener un cáncer de cuello uterino. Bien, ¿qué más? Bueno, este es también otro estudio interesante que quería comentarles. Muchos de ustedes habrán escuchado que a nivel internacional, pues, existen algunas revistas de prestigio, ¿ya? Revistas donde uno publica. Por ejemplo, acá les presento de New England Journal of Medicine, es una revista de prestigio. Sin embargo, hasta las revistas de prestigio podrían publicar algunos estudios que no sean acordes de repente con una investigación adecuada. ¿Cómo sucede esto? En esta revista del año 2008, ya, se presenta un estudio del colesterol, la hipercolesterolemia y unos fármacos que se usan contra la hipercolesterolemia, que son las famosas estatinas. Entonces, el estudio tenía un objetivo primario, ¿no? ¿Cuál era la diferencia en el cambio promedio del grosor de la íntima para ver si es que se alteraba o no con el consumo de este medicamento, mejor dicho, estos dos medicamentos, simvastatina, mesaestimib. Pero el resultado, ¿no?, de la investigación demoró algún tiempo en salir a la publicación. La pregunta es, ¿por qué demoró tanto? Si es que yo tengo, quién sabe, los mejores estadistas, los mejores investigadores que están de mi parte, como empresa farmacéutica, ¿por qué tendría que demorar el presentar los resultados de la investigación? Y pues se demoró varios meses en salir a digamos, los resultados de esta investigación, pero el producto ya comenzó a venderse. Entonces, cuando se hace la evaluación de esta investigación, se encuentra que los resultados, ¿no?, de la investigación, lo que quería, digamos, el objetivo primario que quería evaluar, no es lo que encuentra, ¿no?, en la investigación, en este artículo, digamos, la publicación. Ellos pues publican otros resultados totalmente diferentes, se hablan de PCR, resultados en las personas, que no tenían mucho que ver con el objetivo primario. Entonces, New England pues empieza a tener, a raíz de este estudio, muchas cartas al editor, le escriben, ¿no? Algunos personajes, quién sabe, algunos investigadores le escriben y se dan cuenta pues que no, esa investigación no había tenido pues, digamos, la rigurosidad que se esperaba en una investigación, no la había.
y luego las cartas al lector decían eso. Entonces, ¿qué pasó con la revista? Lo que tuvo que salir a decir que no era responsable de la revista, ¿no? Lo que se ha publicado ahí, era responsable de los autores. Sin embargo, usted recuerde que cuando alguien hace una publicación y quiere publicarlo pues en una revista, la revista también va a ser parte, ¿no? De como, digamos, como va a ser dueño de esa investigación porque se va a publicar en su revista. Claro, el autor principal es usted, sin embargo, ellos también tienen, quién sabe, una responsabilidad al publicarlo en su revista. Y para que sea publicado tiene que pasar una serie de filtros, ¿no? Revisores pares, etc. Entonces, eso no sucedió con esta información. Y luego, pues, ellos sacaron, ¿no? Un comunicado de que los autores que habían presentado acá eran los responsables. ¿Se dan cuenta? En una revista de mucho prestigio, ¿no? A nivel internacional. Bien, para terminar, lo que está de moda, ¿no? Lo que está de actualidad en este momento. El famoso COVID y el SARS. COVID es la enfermedad, SARS va a ser el virus que está produciendo el COVID. Entonces, ¿qué quiero mostrarles con esta diapositiva? Es que desde que aparece este virus nuevo, todos sabemos que recién fines de diciembre se había, la OMS declara, ¿no?, que se encuentra el virus en China. Sin embargo, hay otras publicaciones en Brasil, en España, que ya el virus estaba circulando el año pasado, meses atrás, pero bueno, en realidad pues la OMS declara diciembre, ¿no?, la fecha en la cual en China aparece el virus. Y desde que aparece, pues se han ido investigando muchos medicamentos, los cuales no tenemos todavía la certeza definitiva cuánto nos está ayudando. Sin embargo, aquí en la mano izquierda pueden ver ustedes un medicamento que se llama ivermectina, el cual sirve para evitar, digamos, que el virus siga aumentando, ¿no? Entonces, a partir de ahí se han ido buscando otros medicamentos que ustedes pueden ver acá a la mano derecha, los cuales nos pueden ayudar: hidroxicloroquina, algunos antirretrovirales, remdesivir, ¿no?, lopinavir, etcétera, que algunos se han visto en los meses que han pasado que nos sirven, otros no nos sirven. En eso estamos. ¿Por qué? Que recién es una enfermedad nueva. Son 6 meses que tiene de aparición. Sin embargo, al no haber un medicamento, lo que el ser humano está esperando es que salga una vacuna, ¿no? Entonces, esto es lo último que tenemos con respecto a las vacunas. Todavía están en investigación. Hay una serie de empresas farmacéuticas a nivel internacional que están luchando día a día por alcanzar y ver quién de ellos pues puede encontrar más rápido la vacuna. Esto se verá en el transcurso de los siguientes meses. Por ahora todavía no tenemos nada definitivo, tenemos solamente algunos estudios que se están haciendo con respecto a estas vacunas. Entonces miren cómo es que la investigación nos sirve. Y nos sirve en este momento, sí. Nos sirve para que se vayan haciendo estudios de repente casos y controles, que se hagan cohortes, que se hagan estudios con respecto a estas vacunas, etcétera, ¿no? Entonces la investigación, de acuerdo a cómo yo lo oriente, me puede dar alguna, digamos, información que me pueda de alguna forma ayudar a solucionar algunos problemas de nuestra comunidad, y en este caso del mundo, ¿no?, donde estamos viviendo. Bien, entonces, eso ha sido la segunda presentación que hemos querido hacer. Era para ver ya la parte aplicativa, ¿no?, de las investigaciones que nosotros tenemos en el campo clínico, en el campo de la medicina, y cómo es que esta investigación se puede ir avanzando desde años atrás, ¿no?, desde la aparición, quizás, de algunas enfermedades. Bueno, valga la redundancia, las enfermedades siempre han existido. El ser humano ha sido el que ha ido encontrando algunas curas para algunas de ellas. Entonces, nosotros nos servimos de eso, ¿no? Cómo es que la investigación me puede ir ayudando para que yo pueda ir tratando en lo posible de enfrentarme a algunas enfermedades y ir encontrando una cura. Y esto de acá
me puede haber servido y me sirve y nos servirá la investigación científica, observen ustedes. ¿Cómo es que esta investigación, al tratar en lo posible de hacer un proyecto al inicio, ¿no? Después de ver mi realidad, hago un proyecto de investigación, luego empiezo a buscar mis datos y al final terminar haciendo mi discusión y presentarlo, ¿no? Como una tesis, en este caso en maestría, nos va a dar muchas luces, ¿no? De su realidad, de usted, de cada uno de ustedes. Entonces, esa realidad cercana, esa realidad más palpable, va a hacer que se pueda plasmar en una investigación, ¿no? Entonces, eso es lo que se quiere con este curso, empezar a tener, digamos, un bagaje de proyectos de investigación al nivel que usted se encuentra, pero esto se ve trabajando en forma paulatina, se ve haciendo una ayuda, ¿no? Con los siguientes temas que vamos a ir trabajando, los cuales le van a ir dando a usted la fortaleza para que vayan avanzando en una, digamos, en una concepción al inicio de un problema y luego empezar a hacer una investigación. Entonces, lo que hemos querido darles el día de hoy era digamos, un panorama general, como era la investigación científica, que nos dicen algunos autores, mencionábamos a Alain Sampieri, entre otros, y luego la segunda parte, lo que les he querido alcanzar, era con respecto a digamos, la parte práctica, a lo que ya se ha vivido el ser humano, lo que tenemos de la investigación, cuánto nos ha servido, y nos servirá, como les sigo comentando. Entonces, esto para nosotros es un poco, digamos, más ya práctico, desde el punto de vista de que podemos nosotros poner ya en práctica lo que vamos aprendiendo el día a día y luego ver cuánto esto me va a servir, ¿no? A solucionar problemas en la comunidad, ¿ya? Entonces, hasta ahí, no sé si tiene alguien alguna pregunta. De repente tienen alguna inquietud, quién sabe alguna pregunta hasta esa primera parte. Voy a pasar lista rápidamente de acá. Voy a tomarme unos minutos. Ya voy a pasar lista quienes están acá en este momento. Un minuto, por favor, ¿ya? A ver, Ever Araujo. José Polo. William Rabanal. Son todos. Farlis y Fuentes. Acá tengo mucho más. Bien, están los 27 alumnos, 27 alumnos que estamos acá, están inscritos en solamente sugerirles que todos deben estar debidamente registrados ya con la secretaria de posgrado para que no tengamos ningún inconveniente, para que no haya ningún inconveniente después con respecto a la lista. Entonces, eso es lo primero que tienen que hacer ustedes, siempre, me imagino que todos debidamente ya se han matriculado, todos deben estar con la matrícula, conversar esto con la secretaria para no tener problemas con respecto a sus calificaciones más adelante,
que a veces hay problemas, algunos se retiran, esto ha pasado en un momento, se retiran a veces a medio ciclo, o quién sabe, alguien por algún motivo ya el ciclo ha empezado y nuevamente quisiera también estar con el grupo. Entonces, hay que tener cuidado, ¿ya? Todos, cualquier duda que tengan, como les decía, va a ser importante que me lo hagan saber y así podemos trabajar un poco más, hacerlo más, digamos, más fácil, más dinámico el siguiente, el- la rutina del curso, ¿no? Todos los domingos nos vamos a estar encontrando en esta vía plataforma Zoom. Ojalá que los ingenieros de sistemas ya nos estén habilitando lo del aula virtual. Hasta ahora todavía no lo han realizado. Imagino que esta semana ya lo van a terminar. Cualquier novedad nosotros les vamos a estar alcanzando, ¿ya? Entonces, en este momento lo que vamos a hacer, tengo acá un artículo. Un segundo, por favor. En este momento les voy a presentar. ¿Me confirman si están viendo, por favor, la pantalla? Sí, doctor, se ve la pantalla. Sí, Sí, doctor. se puede Bien. ver. Este artículo que les Sí, estoy... doctor, se ve. Bien. Este artículo que les estoy mostrando dice Reflexiones a raíz de filosofía para médicos, un texto de Mario Bunge, ¿ya? Mario Bunge ha sido un filósofo argentino, luego se fue a los Estados Unidos, quien ha escrito bastante sobre algunos, parte clínica, ¿no? Del médico, como es su pensamiento también, y algunas otras partes, ¿no? Con respecto a la filosofía que tiene que ver con el campo clínico. Entonces, este artículo, cualquiera de ustedes puede descargarlo de internet, ustedes van a su, a su computadora y lo pueden descargar. Lo que vamos a trabajar en esta segunda parte, ¿ya? Es lo siguiente. Decíamos que se van a dividir en grupos de 3, como son más o menos ustedes 27 alumnos. Puede ser 3 grupos de 9 cada grupo. Lo revisan, por ejemplo, puede ser la primera parte, que lo trabajen hasta acá. Descalificaciones de IES, grupo número 2. Y esta parte de acá de visitadores médicos, manipulación y mediocentrismo, de ahí hacia adelante el grupo número 3. ¿Ya? Lo que vamos a pedir hasta todo lo que es teoría de probabilidades y subjetividad, hasta ahí nomás. De ahí para adelante eso ya no se revisa. Eso ya puede ser transcurso de los siguientes días lo podemos trabajar. Hasta ahí se va a dividir en 3 grupos. Lo que quiero es que se reúnan tal vez por su cuenta, léanlo primero, luego hacen algunos comentarios y como son grupos de 9, eligen a una persona que sea que sea la persona, el representante, el delegado, si gustan ustedes por grupo, para que nos exponga, ¿no? Lo que están pensando con respecto a ese tema, ¿ya? Que se les está encargando. Entonces, ¿qué es lo que queremos ver acá? ¿Qué es lo que opinan ustedes con respecto a esa parte, ¿no? Que van a revisar cuál es su opinión, si es que de repente digamos, el pensamiento de Bunge se está aplicando a la realidad actual, ¿no? De lo que ustedes pueden ver. Algunos, quién sabe, ustedes son médicos, otros son enfermeras, lo que ustedes observan en los hospitales, odontólogos tal vez, si es que esto se está, digamos, presentando, ¿no? En la comunidad actualmente. ¿Cuánto de esto implica, ¿no? Una realidad, a lo que se está haciendo al hacer diario? Entonces, eso queremos ver, a ver, primero revísenlo, léanlo, y luego
ya nos hacen ustedes una apreciación, un comentario. Ya vamos a dividir en grupos de 9, puede ser por afinidad, no hay ningún problema. Al final, ya una vez que ustedes terminan de presentar, más o menos vamos de acá a reiniciar a las 11 de la mañana, tienen una hora para que trabajen, toman su desayuno tranquilos, revisan, y luego ya nos hacen, entramos nuevamente a las 11, y ahí ya pedimos para cada grupo que presente una persona. Si alguien más quiere comentar en buena hora, para que podamos tener una idea de lo que se está presentando en este artículo, ¿ya? Me parece bastante interesante lo que se va a trabajar ahí, y si tienen algún aporte con respecto, como les decía, a lo que se está trabajando en la actualidad, nos lo hacen, porque eso es lo que nosotros vamos a tener en cuenta para ver su apreciación. Lo que queremos es que usted nos dé una apreciación desde su óptica, ¿no? De una apreciación real, si es que está sucediendo esto, si es que se está de repente dando con todos los matices que se comentan en ese momento, y cuánto de esa filosofía está sirviendo realmente, ¿no? Para que tratemos a los pacientes, en el caso de los médicos u otro personal de salud, ¿ya? ¿Alguna duda tal vez? Doctor, por favor, Sí, ¿podría poner el título en la parte más superior del artículo? Ajá, sí, ahí para está. poder buscarlos. Gracias. Sí. Entonces el título del artículo se llama Reflexiones a raíz de filosofía para médicos, un texto de Mario Bunge. ¿Ya? Está fácil de buscarlo. Silva Aycaber, es Luis Carlos, es el autor del artículo. En realidad, Mario Bunge ha escrito un libro, y este autor, Luis Carlos, se ha encargado de resumir ese libro en este artículo. Por eso que me interesaría que ustedes lo revisen para que se pueda conversar en unos minutos. ¿Bien? Bien, voy a dejar de mostrar mi pantalla. Me imagino que todos ya han copiado el título de este artículo. ¿Sí? Bien, entonces de acá nos volvemos a reunir a partir de las 11 de la mañana. Ya tienen una hora para que ustedes se reúnan en grupos de 9. 3 grupos no van a ser, cada uno, ¿sí? Lo posible traten de comunicarse para ver quién hace la primera parte, quién hace la segunda parte y quién hace el final. Y luego, a partir de las 11, volvemos a entrar. Yo les voy a volver a mandar nuevamente el nuevo link del otro, de otra reunión Zoom. Acá tengo el número celular de unas compañeras, para que volvamos a encontrarnos y me presenten lo que ustedes han leído y algunos comentarios que tengan con respecto a este artículo. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, doctor, está bien. Bien, entonces estoy cerrando la transmisión en este momento. Nos encontramos a partir de las 11 de la mañana. ¿Ya? Profesor, disculpe, buenos días. Profesor, ¿me escucha? Ajá, sí, 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 por favor. Sí, buenos días. Una consulta. ¿Podría repetir, disculpe, la división de los temas por grupos? Solamente anoté el final. Me falta el primer y la segunda división del artículo. Allá, perfecto. Gracias. Sí, la primera parte se va a revisar hasta lo que es descalificaciones superficiales. De ahí hacia adelante es el segundo grupo. ¿Ya? El segundo grupo va a trabajar descalificaciones superficiales, decíamos hasta visitadores médicos, ¿cierto? Y visitadores médicos, manipulación y mediocentrismo, hasta lo que es teoría de probabilidades. Teoría de probabilidades, esto hacia adelante ya no. Solamente hasta ahí nomás se va a trabajar. Esas son las 3 partes, ¿ya? Que se va a dividir. Entonces, yo creo que son 2 o 3 caras por cada grupo. Léanlo con tranquilidad, hacen sus comentarios y luego eligen alguno de ustedes para que nos pueda, quien sabe, conversar con respecto a su apreciación de lo que les ha tocado revisar. ¿Bien?
Ya, doctor, está bien. Bien, entonces estoy cerrando la transmisión. De acá nos encontramos a las 11. Estamos en comunicación, ¿ya? Gracias.